aquí viene un poco lo interesante y las zonas, ¿no? Entonces nosotros tenemos cacao de diferentes zonas, pero la mayor productividad o la mayor producción viene a estar en la ceja de selva o en la selva misma, que entonces no tiene que ver directamente con ese fenómeno del cual estamos hablando para la producción del resto de productos agrícolas. Pero cuando veamos después las zonas, nos vamos a confundir un poquito, porque hay producciones que vienen de la selva y hay producciones que vienen del lado de la costa, cosa que hace rescatar un montón de variedades, que viene a la gran pregunta qué ha pasado y cómo eso se ha podido ejecutar, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos del país, hablamos que nacimos diversos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay dos factores que juegan un rol importante, que es, como habíamos dicho, el clima y pueblos sabios. La gente ha sabido respetar a la naturaleza. Esos son quizás los dos factores más importantes que yo quisiera recalcar cuando hablamos de esos pueblos sabios y el clima, que juega un rol importante. Esto es lo que ha destacado y ha protegido la biodiversidad. Estos pueblos inteligentes, estos pueblos sabios, respetando el medio ambiente y dándole un espacio a todo el tema climatológico y a los procesos naturales, ha conseguido que muchos de los productos se mantengan. Entonces, esa biodiversidad, por eso es que decimos que nacimos diversos. A esto le sumamos un montón de productos. Ahí tenemos una foto donde se ve el maíz morado. El maíz morado, los chinos quisieron llevarse el maíz morado y se llevaron parte del germoplasma a China y les funcionó la primera cosecha y la segunda cosecha después no les funcionó más. Entonces, claro, la antocianina, ese valor nutricional que tiene para poder ayudar, existe solo en ciertas regiones y con ciertas condiciones del suelo y climatología. Quiero enseñarles un tema. Esto no es oficial, esto es un proyecto. Pero resulta que cuando nosotros preguntamos del cacao, la mayoría de las personas dicen, ¿de dónde viene el cacao? De Centroamérica, de México. Siempre se ha hablado de México y, digamos, carbono 14, lo que se encontraba. Pues resulta que un periodista ha hecho un trabajo junto con unos arqueólogos y con un grupo de personas en el norte del Perú, en un templo que se llama Monte Grande, en Cajamarca, en Jaén, donde han encontrado en las excavaciones restos de almidón de cacao, que tiene una antigüedad mayor a lo que se estuvo encontrando en México. A su pregunta, posiblemente el cacao y sus variedades iniciales comenzaron en Perú. Y fue en México y Centroamérica que domesticaron la planta. Entonces estamos hablando de más de 3.000 años atrás. Entonces, a la pregunta de que por dónde estamos yendo, hay mucho por desarrollar, pero esto podría cambiar la historia del cacao, ¿no? Si es que es verdad, no está 100% comprobado, pero han encontrado en el norte, en Ecuador, también han encontrado cosas similares, ¿no? Cosa que es la zona en la que se ha desarrollado. Entonces son productos que realmente tienen un valor muy interesante, en especial por rescatar sus primeras variedades, ¿no? Dicho esto, cuando hablamos del Perú, ¿no?, es un productor de cacao fino y de aroma, pero lo más importante son los naturales y de origen. Eso creo que es lo interesante cuando hablamos del país, el origen y sus naturales, que es lo que todo el mundo está buscando. A esto le sumamos que venimos desarrollando con muchas pequeñas, digamos, parcelas y agricultores todo el tema del cacao orgánico, ¿no?, lo que ustedes llaman ecológico, ¿no?, donde somos ahora el segundo país que produce este tipo de variedades, que tiene este tipo de certificaciones. Porque no todos tienen la capacidad de poder certificarse, ojo. Entonces esto hace, en Ecuador le debe pasar lo mismo con muchísimos pequeños agricultores que seguramente son efectivamente ecológicos, pero no tienen cómo contarle al mundo que es diferente, ¿no? Es por eso que a raíz de nuestra idea de comunicarle al mundo qué ha pasado, desarrollamos la estrategia de los superfoods. Entonces el supercafé, el supercacao, los superfoods en Perú. Y empezamos a decirle al mundo, existimos.
empezamos a decirle a la gente, tenemos productos de hace 3.000 años, de hace 2.000 años, que son oriundos, que los germoplasmas los han cuidado y que la biodiversidad ha sido rescatada. Pero no solamente eso, sino también tenemos espárragos, tenemos alcachofas, tenemos aguacates, donde estamos siendo líderes a nivel mundial. A nivel espárragos, posiblemente en frescos, somos los primeros exportadores del mundo. Y es un producto que no es oriundo nuestro, pero porque estamos en la zona geográfica que habíamos conversado, tiene una buena respuesta, ¿no? Dicho esto, el tema del cacao son las estrategias del país para comunicar. Entonces, cuando ustedes me preguntan, ¿y de dónde viene el cacao?, ¿no? Entonces, de las zonas, más o menos son unas 12 zonas de origen, ¿no? Pero si ustedes ven un poco la foto del país, se dan cuenta que en el norte la producción está muy pegada a la costa. Pero en el resto de producciones, de las 11 regiones diferentes, es detrás de los Andes. En la selva alta, en la selva baja, y esas son las condiciones en las humedades, las temperaturas de las cuales ustedes preguntaban. Entonces tienes una cantidad de variedades de cacao que se van desarrollando en zonas puntuales. Ojo, y aquí el tema es la situación geográfica donde se está desarrollando. Entonces tenemos una variedad que es muy poquita que se desarrolla en la costa y no necesariamente en lo que estamos acostumbrados en la selva alta o en la selva baja. ¿Qué queremos decir con eso? Hay mucho por rescatar y mucho por aprender. Nosotros, o yo, no soy un gran conocedor, soy tratando, digamos, de lo poco que vamos conociendo, transmitirles, porque es lo interesante, ¿no? Nosotros vamos a tener la presencia de los expertos de cacao pronto, que van a estar la próxima semana en Lima con nosotros, ¿no? Donde vamos a poder conversar con los pequeños productores, que creo que esto es lo interesante, ¿no? Dicho esto, aquí vienen un poco las preguntas. En los beneficios, tienen antioxidantes como la flavonoides, ¿es correcto?, ¿no?, que provienen, ¿no?, para poder contrarrestar las enfermedades cardíacas, el envejecimiento celular, mejoran la memoria, en fin, hay una cantidad de valores que existen consumiendo el cacao. A la pregunta si engorda o no engorda, ¿no?, y creo que está muy claro que ahí el tema es el azúcar, hay otros factores que juegan un rol que los expertos me podrían, digamos, ayudar para poder explicar esto, ¿no? Dicho esto, lo interesante es la continuidad de la producción es todo el año. Esto es lo potente a la hora que empezamos a hablar. De enero a diciembre hay producción de cacao. Todo el año, todo el año. Entonces esto es interesante. Entonces no solamente para la parte comercial, cuando los que quieren comprar productos, no serán las mismas variedades, no serán las mismas zonas, pero existe esa opción que creo que para cualquiera que esté en el negocio es interesante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hablamos un poco de las variedades, tenemos el cacao criollo, el chuncho, el forastero, el trinitario, que es más difícil, y el cacao blanco. Cuando hablo del cacao blanco, estamos hablando justo de la zona del norte. No sé si tú conocías un poco del cacao blanco o sabías un poco de que existe, la producción es baja, pero es un cacao con unas propiedades diferenciadas, ¿no?, que creo que para cierto tipo de producción es interesante. Entonces, estas son, porque hay muchos híbridos, entonces lo que se ha desarrollado en el mundo es el híbrido. Entonces el tema es cómo rescata lo original, cómo es la diferencia. Y eso creo que es, a ver, también hay que hacer negocio, ¿no? Entonces muchas de las plantaciones irán al criollo, hay cosas, pero el mismo chuncho, el trinitario, que creo que ya casi ni se produce. ¿Qué queremos decir con eso? Hay la opción de poder conseguir productos diferenciados. Es decir, perdón, que el cacao blanco está en la zona de Cajamarca... No, del norte, eso es más en Piura. Más hacia Piura. Ese es más a Piura. Pero es selva. Pero no, ese es costa. Hay costa. Ese es el que estábamos hablando de costa, ¿no? Entonces, el 100% de detalles se los podemos dar, ¿no? Yo conozco un poco como referencia. Y creo que ese... En la selva, ahí está el trinitario, el forastero y el chuncho. ¿Y en Cajamarca? En Cajamarca, más que todo, es el forastero. Y el chuncho viene más del Cusco. No tiene que ver nada con la zona, ¿no?
siempre nos peleamos en las zonas, tenemos los regionalismos. No, no, es que yo tengo una finca en Cajamarca y por eso estaba interesada. Ya, ajá. Y también producen. No, pero podríamos llegar a un entendimiento. Sí, Perfecto. tengo ese chucho y el trocero. ¿No? Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? ¿No? De que detrás de toda esta producción vienen aspectos importantes. Porque estamos hablando de más de 90.000 familias que son microproductores. Que debe pasar exactamente lo mismo en Ecuador. Son microproductores. Sacar el cacao de sus zonas. No hay acceso a veces. Lo mismo pasa con el café. Yo he visto gente que lo sacan en burro, en saco, para poder trasladarlo, porque no hay, con la temperatura, perdón, con la climatología que hay, no hay acceso. Entonces toda esta gente realmente tiene que hacer un esfuerzo impresionante. Y a esto le sumamos el tema social. ¿Qué queremos decir con el tema social? El impacto social que tiene este nuevo desarrollo de este nuevo producto. Nuevo, por decir, pero que va a ciertas zonas, ¿no? ¿Qué queremos? 90.000 familias. Entonces, nosotros vemos que la mitad de las hectáreas en este momento que se están trabajando es el cultivo que ha reemplazado a la coca. Entonces, muchos de los agricultores han encontrado una salida social para sobrevivir cultivando el cacao. Esto es interesante. Entonces, cuando ustedes consumen un chocolate con cierto origen, estás cuidando el medio ambiente, estás rescatando las variedades, estás haciéndolo sostenible, estás ayudando a un montón de familias a que no ingresen en zonas marginales a producir otro tipo de productos, cosa que le da sostenibilidad en el tiempo. Entonces, esto nos ha dado un ambiente totalmente diferente a la hora de que hagamos la estrategia país. No solamente porque son variedades rescatadas, con unos valores nutricionales reconocidos, ¿no? Sino es que le estás haciendo un desarrollo al país, un desarrollo social. Y no solamente eso, sino es medioambiental también. Entonces es nutricional, medioambiental, social, cosas que es lo que uno realmente está buscando. Entonces un consumidor, cuando se entera qué es lo que está pasando, y sabe qué cosa es lo que está comprando, y sabe que está rescatando variedades que no las están utilizando, eso realmente es parte de una estrategia de comunicación que hay que seguir comunicando. Y es parte de nuestra participación el día de hoy, por decirles, existimos, somos pequeños, hay países que tienen cosas muy desarrolladas. Nosotros, solo España, hemos crecido más o menos un 60% en los últimos 2 años, año y medio. Es mucho con pasta de cacao, pero estamos entrando con productos, que creo que eso es interesante, ¿no? Entonces, en la siguiente foto vemos un poco qué ha pasado. Son más o menos 140.000 hectáreas de producción y son más de 100.000 toneladas de producción de cacao. ¿Qué queremos decir? Esto ha venido creciendo, es constante y es un desarrollo sostenible. Esas son cifras que nosotros presentamos, que no es que sea el cultivo de moda, que vamos a ver que todos nos vamos a cacao y después, esto es en el tiempo y esto es lo que queremos comunicar. Lo que ha pasado es una estrategia de país, lo que ha pasado es se ha puesto en valor a ciertas zonas, se ha puesto en valor el producto, se ha puesto en valor las variedades, cosa que la gente viene a trabajar en microclimas y en zonas muy pequeñitas. Hoy en día, parte del marketing que ustedes pueden hacer es que mi producción viene de una microparcela. Le das el nombre del señor, te dice la zona que está y eso ya te da un valor diferenciado. Porque tú estás diciendo, el señor Quispe produce esto solo para mí y solamente tiene media hectárea o un cuarto de hectárea o tiene tantos árboles que él está cuidando. Porque ve que le dan un valor diferencial. Ya no es un precio de cacao de bolsa, no es un precio commodity de las grandes compañías, no es un híbrido, estoy rescatando variedades. Esas son las cosas que creo que juegan un rol definitivo e importante cuando alguien empieza a hacer negocio. Por eso es que hemos decidido participar en este evento, no solamente porque nos han convencido, sino porque creo que era una plataforma
de poder contarle al mundo, aquí estamos. Intentamos de aprender de las personas que hacen las cosas bien y dar sostenibilidad a todo este esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de todo esto, ¿no?, nos damos cuenta, cuando empezamos a exportar esas más de 100.000 toneladas, el 50% se viene a Europa. ¿Quiénes son los grandes compradores? Holanda, Bélgica, Alemania, Francia. Entonces, ¿qué queremos decir? Gran parte de los super chocolates que se venden en el mundo, de las firmas más importantes, muchos de ellos tienen contenido de nuestros cacaos, que finalmente hacen un blend, que cada uno son más expertos, otros menos expertos, algunos mantienen ciertas variedades, pero si el 50% del producto se está enfocando a ir a Europa, es por algo está funcionando, y eso es lo que tenemos que darle sostenibilidad, y es parte de un marketing, y es parte un poco de todo el esfuerzo que estamos haciendo para decir, esto efectivamente es superfoods. Estos son variedades que no tienen, digamos, que son con germoplasmas de productos de hace 2.000 o 3.000 años que han mantenido esas variedades, han respetado el medio ambiente, y lo que dije inicial, es un tema de un pueblo generoso y un buen clima, gente de pueblos sabios, que creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? En la siguiente evolución de las exportaciones, a la pregunta que ha pasado, claro, hemos venido creciendo, esto es una especie de curva de montaña, pero lo que nosotros vemos ahora es una responsabilidad social, una responsabilidad comercial y una alianza estratégica con el sector público y el sector privado. Lo interesante con Jordi es que él es un pastelero, él es una persona que sabe mucho de postres, es una persona reconocida mundialmente, pero él nunca había estado pisando una plantación, y eso lo hizo en el Perú. ¿Y por qué se fue al Perú? Porque encontró que efectivamente habían variedades, habían productos, habían valores nutricionales diferenciados que ellos han estado estudiando. Entonces él se fue al Perú para conocer y ver cómo es que estos productos se generan. Entonces tenemos al Selena del Camp Roca, uno de los 50 Best, una de las personas más reconocidas, ¿no?, efectivamente, ¿no?, que le interesan los productos que nosotros hacemos. Y van a hacer un hotel, van a hacer museos, ustedes trabajan muchísimo con nuestros productos, pero ¿qué queremos decir con todo esto? Es que la gastronomía juega un rol importante. Y acá viene un poco lo que nosotros también estamos trabajando, que es la gastronomía comercial. Utilizamos la gastronomía para colocar nuestros productos. Entonces, la estrategia que hemos seguido en España, en especial, como ustedes saben comer muy bien, ¿no?, y les gusta mucho la comida, hemos utilizado la plataforma de un montón de emprendedores, de gente que se ha esforzado muchísimo, y gente de la nueva generación, hablamos de la cuarta generación, gente menor de 30 años, chicos que se lanzan a la piscina, hacen su propio restaurante y vienen a desarrollar lo que su mamá y su abuela le enseñaron, manteniendo las tradiciones. Y esa manera de mantener las tradiciones y respetar lo que es el origen ayuda muchísimo. Y claro, existe mucha variedad, ahí está el factor, la gran competencia, hay que ser más creativo, hay que ser, ¿no? Pero eso ayuda mucho a que la gastronomía ponga en valor el producto. Y eso es lo que nosotros hemos aprendido. Le damos valor al producto a través de nuestra herramienta transversal, que es la gastronomía. Y eso es un poco lo que estamos desarrollando, ¿no? Y finalmente solo decirles de que efectivamente ya tenemos pequeñas empresas, ¿no?, que tienen producto con valor añadido. Producto con valor añadido que es el mismo productor, de acuerdo con su familia, desarrolla la base para poder generar producto terminado. Y muchas veces se hacen en la zona. Y muchas veces vienen de la mano con empresarios, emprendedores. Y tienen que sacar una marca. Entrar al mundo a competir con las grandes marcas es lo más complicado. Esa sostenibilidad, ese respeto al medio ambiente, ese tema social bien comunicado es el que abre puertas. Terminar diciendo que para nosotros es muy difícil competir con los grandes países. Ecuador ha hecho un trabajo espectacular con sus marcas, tiene un producto terminado, con grandes empresarios atrás. Entonces nos toca ser muy humildes,
nos toca entender lo que hay que hacer, aprender de las personas que saben y darle un mensaje al pequeño agricultor: estamos contigo, tú sigue haciendo lo que estás haciendo, que el resto lo vamos a intentar hacer nosotros, comunicarle al mundo que existimos, comunicarle al mundo que tu trabajo sí es valorado y que si tú sigues respetando al medio ambiente, vas a lograr que nosotros y todos podamos seguir creciendo. Entonces simplemente agradecerle su presencia, Cada vez me interesa más. ¿no? Y decirles que el Perú los espera. Nosotros vamos a estar la próxima semana ya en Lima, vamos a poder conversar un poco, presentarle al pequeño agricultor y simplemente decirles: nosotros en el Perú lo único que queremos es compartir lo poco que tenemos y darle sostenibilidad a este medio ambiente que tanto lo necesita. Muchísimas gracias.